qué complejo el panorama de los impuestos, ¿no? Le vamos a preguntar a Sandra Corbalant, que es tributarista. Sandra, te agradecemos mucho que estés esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo se vive el tema de tantas modificaciones? Por un lado el tema de ganancias, los monotributistas, este anticipo que trae Leandro con los autónomos. ¿Qué pasa con la gente que paga, no paga, espera, activa? ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes hoy en los estudios? Bueno, en realidad bastante incertidumbre por las medidas. El proyecto que está en este momento, que hoy tuvo el dictamen en el Senado, refiere únicamente a la parte de los empleados en relación de dependencia, a los ingresos en relación de dependencia o jubilaciones. Pero bueno, lo que implicaría es que gran parte de esos empleados quedarían desde acá hasta el 31 de diciembre del 23, porque son dos proyectos diferentes. Uno que eliminaría el impuesto a las ganancias para aquellos que el sueldo promedio sea menor a 1.770.000 respecto a los 15 salarios mínimos vitales y móviles, esa gente dejaría de pagar impuesto a las ganancias hasta el 31 de diciembre. Luego entraría en vigencia este otro proyecto, siempre que se apruebe, donde los empleados en relación de dependencia o los jubilados, siempre que no sean sujetos, que sean directores de sociedades anónimas, van a tener un impuesto cedular que sería más simple que el impuesto a las ganancias actuales. En ese punto me quiero detener, porque hace muy pocos días, Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, fue a diputados y trataba de explicar cuáles eran las modificaciones que se venían antes de darle media sanción. Y cuando se le preguntaba por el impuesto cedular, si era una nueva creación, si era en realidad un cambio de nombre, si tenía que tener un tratamiento alternativo, no estaba tan claro el panorama. ¿Qué es el cedular? Y en todo caso, ¿cuánto podría recaudar el fisco y si compensa de cara al próximo ejercicio? Bueno, el impuesto cedular, que te reitero, va a ser aplicable solamente a estos supuestos de empleados en relación de dependencia o jubilados que no sean jubilados de privilegio o empleados que sean ministros de Estado o secretarios de Estado en adelante, como así tampoco directores de sociedades. El resto de los empleados que tengan esta remuneración hasta 180 salarios mínimos vitales y móviles no van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias y sí van a estar alcanzados por este impuesto cedular los que superen ese importe. Es decir, el impuesto cedular que está dentro del impuesto a las ganancias, pero particularmente no tiene deducciones. Es decir, Sandra, ese es el punto. ¿Hay muchos países del mundo que hayan eliminado impuesto a las ganancias, que no tengan impuesto a las ganancias? No, justamente porque el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos de los denominados, los tributaristas decimos, de los sanos, porque es un impuesto progresivo y que grava justamente la capacidad contributiva, y al ser progresivo lo que va a tributar el que más gana respecto a el de menor poder adquisitivo. ¿De los países desarrollados hay alguno que lo haya hecho? No, todas las ganancias no se eliminan, justamente por una cuestión de equidad. ¿Y por qué te parece que está pasando esto ahora? Bueno, en este momento las medidas creo que son para llevar este alivio en el momento de la inflación que estamos viviendo, la situación de todos, de alguna manera incluir en estas medidas políticas beneficiosas para cierto sector de la población, ¿no? Recién estaba contando que es probable que mañana el gobierno anuncie una medida de alivio fiscal a autónomos. ¿Por qué los autónomos siempre se dice que son los más postergados dentro de la fuerza laboral y hace tiempo arrastran mucha carga impositiva? Bueno, justamente la gran diferencia entre un empleado en relación de dependencia y un autónomo es el monto por el cual tributan. Un empleado en relación de dependencia por 1.770.000 pesos aproximadamente, hoy promedio, a partir del 1 de octubre, no va a pagar impuesto a las ganancias. Y un autónomo tiene que pagar impuesto a las ganancias por ese salario, por ese ingreso que además tiene un montón de gastos vinculados que el empleado en relación de dependencia no tiene, ¿okay? Tiene que tener una estructura pagar autónomos, por ejemplo, el aporte, que resulta mucho más gravoso
las deducciones de los autónomos son muy, muy escasas, es decir, mínimo imponible, deducción especial son algo así como 3 millones en el año. Entonces, y que tengamos en la Argentina 1 millón de autónomos es porque la nominalidad, la inflación hizo que muchos monotributistas tengan que pasarse a esa categoría. Bueno, justamente la inflación lo que hizo es que las escalas de monotributo quedaron bastante bajas respecto a lo que eran hace 3 o 4 meses. Eso involucra una cantidad de sujetos que tienen que irse del monotributo, quedan excluidos automáticamente por la facturación y pasan a ser autónomos, con la consecuente carga tributaria que implica ese pasaje, ¿no? La idea es como hacer un puente o un sistema intermedio que haga que esos autónomos no se vean tentados a pasar a la informalidad. Sandra, el tema de ganancias se escuchaba hoy en el Congreso, sobre todo en los pasillos, inquietud de algunos senadores que en realidad representaban inquietudes de gobernadores a propósito de qué va a pasar con aquellos fondos que se dejen de recaudar con estos impuestos, como el IVA y ganancias, cuando se trata de impuestos coparticipables, porque en algún momento los gobernadores hasta fueron a la justicia reclamando mayor distribución de ingresos. ¿Cómo ves este panorama? A ver, en el caso de la última vez que se hizo una medida, se tomó una medida de este tipo, cuando se había reducido el IVA y el impuesto a las ganancias con una norma que tenía una jerarquía menor que una ley, ciertos gobernadores justamente fueron a la justicia y la Corte les dio la razón. Pero en este caso sería una ley, con lo cual, si bien hoy es un decreto y el que está vigente, el decreto 473, que es el que acaba de estrenarse con esta norma del mínimo exento de 1.700.000 o 770, va a ser sostenido por esta ley que se está tratando y que vos mencionaste, la media sanción. Entonces los gobernadores ahí estarían incluidos por una norma aprobada por el Congreso, que es lo que dicta nuestra Constitución Nacional. El proceso de judicialización. La última que te pregunto, si tuvieras que estimar los niveles de evasión en la Argentina, ¿hay una posibilidad de mensurarlos, de proyectarlos? Veo que te sonreís. Si alguien pudiera saber cuánto se evade por un sistema que es complejo, ¿cómo se mediría? La verdad es que es un tema bastante sensible. Claro. Entonces, y bastante difícil de medir, ¿no? El nivel de informalidad, quizás habría que ver alguna estimación, pero no encuentro algo fehaciente. Lo que sí podemos ver hoy es que el nivel de informalidad a 20, 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires es bastante importante. Entonces, bien. Sandra Corbalán es tributarista, tu cara lo dice todo. Sandra, te agradecemos mucho el ida y vuelta esta noche.